Hola, mi nombre es Nicolás Salvo, docente universitario de la asignatura Bioquímica Humana para Medicina y Carreras Conexas. En esta oportunidad vengo a ofrecerles una clase de integración de los combustibles tisulares en los modelos de ayuno y posingesta. Antes de comenzar, aclararé algunos conceptos fundamentales, entre ellos, ¿qué entendemos por combustibles tisulares? ¿Qué comprendemos por homeostasis y atentado contra la misma? ¿Y a qué nos referimos con modelo de ayuno y posingesta bioquímicamente hablando? Un combustible tisular es cualquier molécula en el organismo que al oxidarse y degradarse produce energía potencial, por ejemplo en forma de ATP. Entre ellas encontramos la glucosa, los ácidos grasos, los cuerpos cetónicos y en última instancia y situación de emergencia, los aminoácidos. Cuando hablamos de homeostasis, nos referimos al equilibrio en el medio interno, es decir, al equilibrio que tiene que guardar nuestra economía, el ser humano. Cualquier situación que atente contra ese medio interno, que atente contra la homeostasis, puede provocar la muerte en muy poco tiempo, si no se ponen en marcha mecanismos compensadores. Con la finalidad de ilustrar la clase de hoy, mencionaré, por un lado, la hipoglucemia y la hiperosmolaridad. La hipoglucemia, o disminución en la concentración plasmática de glucosa, es crítica porque cuando la glucemia cae por debajo de 50 miligramos por ciento, el cerebro, el sistema nervioso central, entra en una situación de desabastecimiento energético que provoca la muerte en escasos minutos. Por otro lado, la hiperosmolaridad o aumento en la concentración de partículas capaces de arrastrar agua significan otro atentado al medio interno, porque el agua difundirá hacia el lugar donde las partículas están más concentradas, pudiendo provocar edema, hinchazón, tumefacción y destrucción al entrar agua en exceso, o por el contrario, también muerte celular por deshidratación. Un ejemplo claro podría ser si el plasma está muy cargado de partículas capaces de arrastrar agua, los glóbulos rojos perderán su contenido acuoso, lo cual los llevará a su propia destrucción en poco tiempo. Y lo más importante es definir en términos bioquímicos a qué llamamos modelo de posingesta y modelo de ayuno. Porque no entendemos por posingesta a la situación en la cual nos alimentamos o tenemos circulando, sea en el plasma o en el organismo, alta cantidad de nutrientes. Se define bioquímicamente como modelo de posingesta al conjunto de eventos que comienza luego de que el páncreas secrete la hormona insulina. De la misma manera, en sentido contrario, no llamamos ayuno a estar sin alimentarnos. Ayuno implica que la insulina retorne a sus niveles basales y esto provoque la secreción, incremento, disparo del glucagón y ponga en marcha mecanismos mayoritariamente contrarios. Por cuestiones didácticas, desarrollaré la integración de los combustibles tisulares en esta clase a nivel de las moléculas glucídicas, partiendo de un modelo de ayuno donde la concentración de glucosa está muy baja en el plasma, en el orden de los 60 a 100 miligramos por ciento, la concentración de insulina está baja también y la de glucagón está elevada, solamente podrán captar glucosa aquellos órganos que denominaremos estrictos requeridores de glucosa o insulino independientes.
Entre ellos, los más importantes son el cerebro, sistema nervioso central, los glóbulos rojos o eritrocitos y, secundariamente, la médula renal y el intestino. Como estos órganos, si bien pueden en algunos casos ayudarse con otro combustible, dependen de la glucosa para sobrevivir, tienen en su membrana transportadores capaces de captar la glucosa plasmática en estado de ayuno y también en posingesta, y en su interior una enzima llamada exoquinasa capaz de retener el glúcido para que no vuelva a salir. Particularmente, los glóbulos rojos tienen transportadores de membrana GLUT1 y el sistema nervioso central GLUT3. Y una vez que la glucosa entra, es fosforilada por la enzima exoquinasa, que a su vez es inhibida por su producto, de manera que cuando el cerebro o los glóbulos rojos han captado suficiente cantidad de glucosa, inhiben la enzima para que esta glucosa que ingresó en exceso pueda salir y redistribuirse a órganos que la estén necesitando. Pero de todas maneras, el destino en los estrictos requeridores de glucosa de la misma va a ser la glucólisis únicamente para su oxidación, destrucción y obtención de energía. Por otro lado, estando en ayuno, tenemos órganos que no son estrictos requeridores de glucosa porque pueden usar otros combustibles. Para nombrar los más importantes, hablaré de los más volumétricos, músculo y tejido adiposo, y el órgano más importante del metabolismo de glúcidos, el hígado. Los primeros, tejido muscular y adiposo, tienen en su interior, en estado de ayuno, en posingesta también, la enzima exoquinasa, pero no tienen en ayuno transportadores en su membrana, por lo tanto no pueden captar glucosa del plasma. El caso del hígado es distinto. El hígado tiene en su membrana transportadores GLUT2, por lo tanto puede permitir el ingreso de glucosa a sus células, también puede permitir la salida de la misma. Pero no tiene la enzima exoquinasa clásica, tiene una exoquinasa tipo 4, también llamada glucoquinasa, que no solo no es inhibida por producto final, sino que se encuentra en ayuno en muy baja cantidad, en muy baja concentración, y además presenta escasa actividad si la concentración de glucosa no es elevada. Por lo tanto, en un estado de ayuno, el hígado no realiza glucólisis y la glucosa entra y sale del mismo a manera de tránsito. Resumiendo lo que he dicho, en un estado de ayuno, salvo una excepción puntual que aclararé luego, solo los estrictos requeridores de glucosa captan y retienen glucosa para hacer exclusivamente la vía de glucólisis que les permite obtener energía. Veamos ahora qué pasa luego de una ingesta alimenticia. Suponiendo que hemos dormido, nos despertamos y nos disponemos a desayunar, y que este desayuno contiene una mezcla de nutrientes variados según la cultura y los gustos personales, pero que generalmente los glúcidos representan el 60% a predominio de almidón, y que en el aparato digestivo se van digiriendo los mismos hasta convertirse en monosacáridos, fundamentalmente glucosa y secundariamente fructosa y galactosa. Diremos que el principal, la glucosa, se absorbe en el intestino a través de un mecanismo de difusión facilitada en cotransporte con sodio, pero que el sodio tiene que ser drenado para que la absorción continúe utilizando la bomba sodio-potasio, que gasta energía, lo que en conjunto constituye un mecanismo de transporte activo secundario.
La glucosa, pasando a la circulación portal, se dirige hacia el hígado, pero todavía nos encontramos bajo un modelo de ayuno, a pesar de que la glucosa entra en el hígado por los llamados GLUT2, sale del mismo por las venas suprahepáticas, utilizando el mismo tipo de transportadores, y comienza a distribuirse por el organismo e ingresando preferentemente al sistema nervioso central, a los glóbulos rojos, es decir, continuando como si fuéramos en un modelo de ayuno, sigue ingresando en los estrictos requeridores de glucosa, también denominados órganos no insulino dependientes, porque no necesitan de insulina. Ahora bien, esta distribución en el plasma de la glucosa provoca un aumento de la glucemia que en pocos minutos puede llegar al nivel de 140 miligramos por ciento. No más, porque un nivel mayor saturaría transportadores renales y provocaría eliminación de glúcidos por orina, es decir, glucosuria. Pero lo que sí es concreto es que se ha producido un atentado contra la homeostasis, porque la cantidad de partículas de glucosa en el plasma ha aumentado y las mismas tienen propiedad de arrastrar agua. Por ejemplo, quitando agua de los glóbulos rojos y destruyéndolos. Para solucionar este inconveniente, por supuesto, el primer mecanismo en activarse suele ser la sed, pero el más importante a nivel glucídico es que las células beta del páncreas detectan el aumento de la glucemia, el aumento de la osmolaridad a expensas de los glúcidos, y secretan un mensajero, una hormona, la insulina, que determina ahora sí el comienzo del modelo de posingesta y va a indicarle a las células de los diferentes tejidos cómo cambiar su comportamiento para, en primer lugar, eliminar el exceso de glucosa del plasma y este atentado contra la homeostasis, y luego poner en marcha diversos mecanismos para que dicha ingesta glucídica resulte productiva. Cuando la insulina marcó el comienzo del modelo de posingesta, se encargó de que la glucosa entre a prácticamente todos los tejidos de nuestro organismo. El tejido muscular, el tejido adiposo, es decir, los tejidos más volumétricos, ya tenían previamente la enzima hexoquinasa, pero no tenían transportadores en su membrana. La insulina se encarga de que los transportadores GLUT4 que se encuentran intracelularmente en el aparato de Golgi se trasladen a la membrana para que estos órganos comiencen a captar glucosa. De la misma manera, podemos decir que el hígado tenía transportadores GLUT2 y podía captar glucosa, pero no tenía forma de retenerla porque la enzima glucoquinasa estaba en poca concentración y por lo tanto no tenía mucha actividad y además no era muy activa si la glucemia no estaba elevada. Pero ahora la glucemia se ha elevado y la insulina, a través de un mecanismo genómico, aumenta la expresión del gen de la glucoquinasa en los hepatocitos, aumentando la concentración de esta enzima y por lo tanto su actividad. Entonces, si bien tomamos como ejemplo los órganos más representativos en la integración del metabolismo de glúcidos, podemos decir que en posingesta todos los órganos captan glucosa. ¿Pero acaso esto no generó un segundo problema? Espero les haya gustado la clase. Muchas gracias nuevamente.